El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas del piso 40, bañando la oficina de Roberto Herrera en un resplandor dorado. Sobre su escritorio, planos extendidos mostraban los detalles de su próximo gran proyecto, un desarrollo sustentable en Monterrey que prometía revolucionar el concepto de arquitectura verde en México. Sosteniendo un bolígrafo entre los dedos, observaba cada trazo con la mirada calculadora de un hombre que había dedicado su vida a construir no solo edificios, sino un legado. El intercomunicador interrumpió su concentración. Señor Herrera, su padre está en la línea 2. Roberto dejó el bolígrafo sobre los planos y respiró hondo. Las llamadas de su padre, don Manuel, siempre significaban algo importante. Aunque ya no participaba en la empresa, a sus 70 años seguía siendo su mejor consejero. Papá, ¿todo bien? Mijo, ¿te acuerdas de lo que me dijiste hace 15 años cuando empezaste tu primera construcción? Roberto sonrió al recordar aquellas palabras, pronunciadas con la certeza juvenil de quien cree que conquistará el mundo, que algún día construiría el edificio más sustentable de Latinoamérica, pues acabo de ver las noticias. Primer lugar en sustentabilidad en toda América Latina. Estoy orgulloso de ti, hijo. El nudo en la garganta de Roberto se apretó. Los reconocimientos internacionales no se comparaban con esas palabras. Desde que dejó Oaxaca con apenas una mochila y un sueño, el apoyo de su padre había sido su ancla. Gracias, papá. Sin ti, nada. Mijo, todo lo construiste tú, con tus manos. Después de colgar, Roberto revisó su reloj. Tenía 2 horas antes de su vuelo a Monterrey. La expansión de Desarrollo Herrera hacia el norte del país no podía esperar. Su asistente, Lucía, entró con los documentos del día. Licenciado, aquí está su itinerario. El vuelo 219 sale a las 2:30. ¿Necesita que programe algo más? No, Lucía, solo asegúrate de que el chofer esté listo en 1 hora. Mientras organizaba su portafolio, su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Él y su padre, parados frente a su primera construcción, un pequeño edificio de departamentos en la colonia Roma. 15 años después, Desarrollo Herrera era sinónimo de innovación ecológica en construcción, con proyectos desde Tijuana hasta Mérida. Su celular vibró con un mensaje de su madre. Vi la noticia, mi amor. Tu abuela estaría tan orgullosa. No olvides comer algo antes del vuelo. Roberto sonrió. A sus 45 años, siendo uno de los empresarios más exitosos de México, su madre seguía tratándolo como un estudiante universitario. Guardó los últimos documentos en su maletín y se dirigió al elevador. En el lobby, los empleados lo saludaban con respeto mientras caminaba hacia la salida. Alfonso, el guardia de seguridad que llevaba con él desde el primer día, le abrió la puerta. Que tenga buen viaje, licenciado. Gracias, Alfonso. Cuida bien mi imperio de cristal. El chofer ya lo esperaba con la puerta abierta del Mercedes negro. Roberto se acomodó en el asiento trasero y revisó sus correos mientras el auto se incorporaba al tráfico de la ciudad. Monterrey representaba la siguiente gran etapa de su empresa, 3 nuevos desarrollos completamente sustentables que transformarían el skyline de la ciudad. Al aeropuerto, José, y toma la ruta del 2º piso, por favor. No quiero arriesgarme con el tráfico. Mientras el auto avanzaba entre el flujo interminable de vehículos, Roberto repasaba mentalmente su presentación. Todo estaba calculado, cada detalle planificado. Pero lo que no imaginaba era que, en unas horas, en ese mismo aeropuerto, su vida daría un giro inesperado, un encuentro que haría temblar los cimientos de su imperio de cristal más que cualquier terremoto en la Ciudad de México. ¿Alguna vez han trabajado tan duro por un sueño que olvidaron mirar a su alrededor? Cuéntenme en los comentarios si han sentido que la vida les tiene preparada una sorpresa inesperada. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía de actividad. Las pantallas de información parpadeaban con anuncios de vuelos. Las voces de los altavoces se entremezclaban con el murmullo de pasajeros apresurados, y las maletas rodaban sobre el suelo de mármol pulido. Roberto avanzó con paso firme por los pasillos hacia la sala VIP, con su maletín en una mano y el celular en la otra, confirmando detalles con Lucía.
reagéndame la reunión con los inversionistas. El vuelo se retrasó 3 horas. Avisa al hotel que llegaré más tarde. Cortó la llamada con un suspiro. Odiaba perder el tiempo en aeropuertos, pero, al menos, la sala VIP le ofrecía un espacio tranquilo donde trabajar. Se instaló en un sillón junto a un ventanal, pidiendo un expreso doble sin azúcar. Sacó su laptop y abrió los renders del proyecto Monterrey Este. Las cifras eran prometedoras: 300 departamentos de lujo con certificación LEED Platino y el primer sistema de captación de agua pluvial a gran escala en el norte del país. Pero su concentración se rompió de golpe. Una risa, no cualquier risa, era una melodía del pasado, un eco de algo que creía enterrado. Roberto sintió como su cuerpo se tensaba, se giró lentamente, buscando el origen del sonido, y ahí estaba, a solo unos metros, una mujer elegante, de cabello rubio corto, conversaba animadamente con 3 adolescentes. Incluso con el paso de los años, su perfil era inconfundible: Carmen Velasco. El café llegó en ese momento, interponiéndose entre su mirada y ella. Su expreso: licenciado, ¿necesita algo más? No, gracias, respondió mecánicamente, sin apartar la vista. Los 3 jóvenes vestían de manera casual, pero con marcas reconocidas: jeans, sudaderas, tenis Nike. En un primer momento, no les prestó demasiada atención, hasta que uno de ellos se movió con un gesto tan familiar que hizo que el aire en sus pulmones se volviera denso. Ma, ¿cuánto más tenemos que esperar?, preguntó uno de los chicos. Ya nos dijeron que 3 horas, Miguel, respondió Carmen. El corazón de Roberto se detuvo. Miguel, ese era el nombre que él siempre había dicho que le pondría a su primer hijo. El chico inclinó la cabeza, frustrado por la espera, y en ese movimiento Roberto se vio a sí mismo, como si el tiempo hubiese dado un salto y lo hubiera convertido en un espectador de su propio reflejo en la adolescencia. Intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Tomó el café, sin darse cuenta de que sus manos temblaban. Los otros 2 adolescentes se acercaron a Carmen, y bajo la luz artificial del aeropuerto, la similitud se hizo innegable. 3 versiones juveniles de sí mismo: Miguel, Daniel, Jorge, los 3 nombres que él y Carmen habían soñado en noches de universidad, tumbados sobre planos de arquitectura, compartiendo sueños. Los 3 nombres que ahora pertenecían a 3 adolescentes que nunca había conocido. Un golpe seco lo trajo de vuelta a la realidad. Una de las maletas cayó al suelo, y uno de los chicos se apresuró a recogerla. Daniel, ten más cuidado, regañó Carmen. Daniel, el segundo nombre que él había elegido. El chico resopló y se acomodó la mochila en la espalda con un movimiento impaciente. Mientras tanto, el tercer muchacho se adelantó. Ma, voy por un agua. ¿Quieres algo? No, Jorge, gracias, Jorge. El nombre de su abuelo, las fechas, los gestos, los nombres, todo encajaba con una precisión abrumadora. Su teléfono vibró en su bolsillo. Marcos, su socio en Monterrey, no podía responder ahora. No podía apartar la vista de los 3 adolescentes que, sin saberlo, estaban desmoronando los cimientos de su mundo más que cualquier terremoto en la Ciudad de México. 16 años construyendo edificios, levantando estructuras imponentes hacia el cielo, y ahora sentía que todo se derrumbaba. Carmen levantó la mirada y, de repente, se encontró con los ojos de Roberto. Se congeló. Por un instante, nadie se movió. El tiempo se comprimió en ese momento, cargado de preguntas no formuladas, de respuestas pendientes, de silencios acumulados a lo largo de los años. Él vio el leve temblor en las manos de Carmen cuando bajó la mirada hacia su bolso, como si intentara ocultar su reacción. Pero fue tarde, el destino ya los había puesto frente a frente, y entonces, ella se levantó. Se acercó con pasos cautelosos, como si cada uno de ellos marcara un regreso al pasado. Roberto cerró la laptop con calma, se incorporó lentamente, sintiendo la mirada de Carmen sobre él. Roberto, murmuró ella, su nombre en su voz lo golpeó con una fuerza inesperada. Los muchachos, ajenos a la tormenta que se desataba entre ellos, continuaban conversando. Carmen, respondió él, sosteniéndole la mirada.
La pregunta no se formuló en palabras, pero estaba ahí, en el aire entre ellos, pesando más que el metal de los aviones estacionados en la pista. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Carmen desvió la mirada un segundo, y Roberto supo que ella también estaba buscando la manera de responder sin pronunciar una sola palabra. Al fondo, Miguel, Daniel y Jorge seguían hablando entre ellos, sin imaginar que su mundo estaba a punto de cambiar, porque Roberto Herrera acababa de descubrir que tenía 3 hijos. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Roberto sintió que su cuerpo se volvía de piedra. Frente a él, Carmen seguía de pie, su respiración entrecortada, como si el simple acto de mirarlo después de tantos años le costara más de lo esperado. Pero no fue ella quien le provocó el mayor impacto, fueron ellos, los 3 adolescentes que seguían ajenos a su presencia, Miguel, Daniel y Jorge. Su mente calculó el tiempo en cuestión de segundos, 16 años desde su última noche con Carmen. 15 años y algunos meses tendrían esos muchachos. Las fechas encajaban perfectamente, y aunque en su interior la verdad golpeaba con una fuerza devastadora, todavía necesitaba escucharlo de su boca. Carmen, susurró, con un nudo apretándole la garganta. ¿Son míos? Ella cerró los ojos por un instante, no respondió enseguida. Parecía estar buscando las palabras exactas, la manera correcta de abordar un secreto que había guardado por más de una década. Pero Roberto no necesitaba una explicación compleja, solo necesitaba la verdad. Cuando Carmen volvió a abrir los ojos, la respuesta ya estaba en ellos. Sí, dijo en voz baja, como si admitirlo en voz alta hiciera que el peso del momento se volviera insoportable. El impacto fue físico, un vértigo momentáneo, un golpe en el pecho que lo dejó sin aire. Padre, era una palabra que nunca había pronunciado en primera persona. Y ahora, de la nada, se materializaba frente a él en 3 versiones adolescentes de sí mismo. Roberto apartó la mirada de Carmen y volvió a centrarse en los muchachos. Miguel, con una postura recta y mirada atenta, como si siempre estuviera analizando todo a su alrededor. Daniel, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido, irradiando la misma intensidad con la que él mismo había enfrentado al mundo a esa edad. Y Jorge, el más callado, con una expresión serena, pero unos ojos que parecían llevar una tormenta oculta. Cada uno de ellos era una pieza de su reflejo. Dios, murmuró sin darse cuenta. Carmen pareció notar su desconcierto y, en un tono más bajo, dijo, no saben quién eres. La revelación le cayó como otro golpe. ¿Nunca les hablaste de mí? Ella negó con la cabeza. Les dije que su padre y yo fuimos compañeros en la universidad, pero que tomamos caminos distintos, nada más. El pecho de Roberto se llenó con una extraña mezcla de dolor y rabia contenida. 16 años sin una sola pista de su existencia, sin una sola oportunidad de conocerlos. ¿Por qué?, preguntó en un murmullo. Carmen no respondió, y antes de que pudiera presionarla más, una voz interrumpió la tensión entre ellos. Mamá, ¿qué pasa? Roberto sintió como la electricidad recorría su cuerpo al escuchar la voz de Miguel. El adolescente se había girado al notar la expresión tensa de su madre y la presencia de un desconocido. Sus ojos viajaron de Carmen a Roberto, llenos de curiosidad. Nada, Miguel, respondió ella con rapidez. Solo me encontré con un viejo amigo. Viejo amigo. Roberto casi rió ante la ironía de esas palabras. Daniel y Jorge también dirigieron su atención hacia ellos, y en cuestión de segundos, 3 pares de ojos lo estudiaban con la misma intensidad con la que él los había estado observando antes. El tiempo pareció ralentizarse. Miguel frunció el ceño. Espera, te conozco. Roberto sintió como el aire se volvía denso. Sí, intentó mantener un tono neutral. Miguel inclinó ligeramente la cabeza, tratando de hacer la conexión en su mente. Sí, te vi en un artículo sobre arquitectura sustentable. Saliste en Forbes. Daniel entrecerró los ojos, evaluándolo con renovado interés. ¿Eres el de los edificios ecológicos? Ese mismo, respondió Roberto con una sonrisa tensa. Carmen se removió incómoda a su lado, pero antes de que pudiera interrumpir la conversación, Jorge, quien hasta ese momento había permanecido en silencio,
hizo la observación más inesperada de todas. Nos parecemos a él. El corazón de Roberto se detuvo por un segundo. Miguel y Daniel se giraron inmediatamente hacia su hermano menor. ¿Qué?, preguntó Miguel. Jorge lo miró con tranquilidad. Míralo bien, los ojos, la mandíbula, hasta la forma en que mueve la boca cuando habla. La tensión en el aire se volvió insoportable. Daniel, quien hasta ese momento solo lo veía como un empresario famoso, lo estudió con una nueva perspectiva, y entonces, algo cambió en su mirada. Mamá, dijo con voz tensa. ¿Quién es él? Carmen inhaló hondo. Roberto no podía apartar la vista de ellos, los tres adolescentes que, hasta unos minutos antes, no eran más que desconocidos en una sala de aeropuerto, y que ahora, en cuestión de segundos, se habían convertido en su mayor verdad. El silencio que siguió a la pregunta de Daniel fue absoluto. Carmen tenía los labios apretados, como si intentara contener algo que había guardado por demasiado tiempo. Los tres adolescentes la miraban con expectativa, esperando una respuesta que ella no estaba lista para dar. Pero Roberto sí, no podía quedarse ahí, inmóvil, viendo cómo la verdad seguía enterrada en el pasado. Inspiró profundamente y, con la voz más firme que pudo reunir, dijo: «Soy su padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bomba cuya explosión estaba a punto de desatarse. Miguel parpadeó varias veces, procesando la información. Jorge bajó la mirada, confundido. Pero fue Daniel quien reaccionó primero. ¿Qué? Su tono fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Esto es una broma? Carmen extendió una mano hacia él, intentando calmarlo. Hijo, por favor. Pero Daniel se apartó bruscamente. ¿Nos estás diciendo que este hombre es nuestro padre? ¿Qué nos has mentido toda la vida? La palabra mentira cayó como un puñal en el aire. Carmen cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su hijo. No fue una mentira, intentó explicar. Fue una decisión. Miguel se pasó una mano por el cabello, intentando ordenar sus pensamientos. Entonces, ¿sabías de nosotros? La pregunta iba dirigida a Roberto, y aunque el tono de Miguel era más analítico que agresivo, la carga emocional detrás de sus palabras era innegable. Roberto negó con la cabeza de inmediato. No lo sabía. Los ojos de Daniel brillaban con furia. Claro, qué conveniente. Jorge, hasta ese momento el más callado, alzó la vista y clavó sus ojos oscuros en los de Carmen. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? El dolor en su voz fue diferente. No había rabia ni desafío, solo una herida profunda que acababa de abrirse. Carmen se llevó una mano a la frente, respirando entrecortadamente. ¿Por qué? Pensé que era lo mejor para ustedes. Miguel frunció el ceño. ¿Decidir por nosotros era lo mejor? Él tenía un sueño, respondió Carmen con voz ahogada. Una carrera que construir, un futuro que lo esperaba. Cuando supe que estaba embarazada, ya se había ido a Oaxaca para trabajar en su primer gran proyecto. ¿Cómo podía decirle que no era un solo bebé, sino tres? Roberto sintió como el impacto de esas palabras lo golpeaba en el pecho. Tres, no era solo un hijo, habían sido tres vidas creciendo sin él. Tres niños que nunca pudo cargar, cuidar o ver crecer. No era tu decisión, explotó Daniel, incapaz de contenerse. Él tenía derecho a saber. Nosotros teníamos derecho a saber. Jorge bajó la mirada otra vez, apretando las manos sobre sus rodillas. Miguel, por su parte, respiró hondo y miró a su madre con una frialdad que Roberto no le había visto antes. Nos lo ocultaste por 16 años. ¿Y ahora, qué se supone que hagamos con esto? Carmen tragó saliva y, con esfuerzo, sacó algo de su bolso. 3 sobres. Los dejó sobre la mesa, uno frente a cada uno de sus hijos. Escribí estas cartas hace años, murmuró, una para cada uno. Miguel tomó la suya con lentitud. Daniel la miró con desconfianza. Jorge la dejó en el mismo lugar, sin tocarla. Siempre supe que este momento llegaría, continuó Carmen, pero nunca supe cómo manejarlo. Daniel bufó y se puso de pie de golpe. No quiero una maldita carta, espetó. Quiero saber por qué nos robaste la posibilidad de elegir. Roberto se levantó también, pero no para enfrentarlo. Daniel, el chico se giró hacia él con una mirada helada.
¿Qué? ¿Ahora vas a decirme que quieres ser nuestro padre? ¿Que quieres recuperar el tiempo perdido? El dolor en su voz era real, y Roberto lo sintió en el alma. No voy a mentirte, dijo con sinceridad. No puedo recuperar el tiempo, no puedo retroceder 16 años, pero lo que sí puedo hacer es estar aquí, ahora, si ustedes me dejan. Daniel apretó la mandíbula. No sé si quiero eso. Se giró y se alejó a grandes zancadas. Jorge miró su carta en silencio. Miguel, después de un momento, la guardó en su mochila sin abrirla. Carmen bajó la cabeza, sosteniendo el puente de su nariz con los dedos. Roberto sintió que su mundo había cambiado en cuestión de minutos, y aunque el golpe había sido fuerte, sabía que esta historia no terminaba aquí, era solo el comienzo. Roberto observó cómo Daniel se alejaba sin mirar atrás. Su respiración aún era pesada, su mente un torbellino de pensamientos inconclusos. Frente a él, Carmen mantenía la cabeza gacha, mientras Miguel y Jorge seguían en silencio, cada uno con su sobre intacto. La tensión era espesa, una carga que ninguno de los presentes sabía cómo aliviar. Él no iba a presionar, no ahora. Miró a Miguel, quien aún tenía su carta en la mano, analizando el papel como si intentara descifrar un código oculto en la caligrafía de su madre. Finalmente, el chico suspiró, guardándola en su mochila sin abrirla. Tengo que pensar, dijo sin mirarlo. Necesito procesar todo esto. Se puso de pie con la calma de alguien que no quiere mostrar cuánto le afecta la situación, tomó su equipaje y se marchó tras Daniel, aunque con un paso menos impulsivo. Jorge fue el único que se quedó, el más callado de los tres, el más difícil de leer. Roberto quiso decir algo, cualquier cosa que le diera la oportunidad de conectar. Pero Jorge solo recogió su carta, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nos vemos en Monterrey, murmuró antes de levantarse y seguir a sus hermanos. Y así, en cuestión de minutos, Roberto se encontró solo con Carmen en medio del aeropuerto. Un vacío extraño se instaló en su pecho. No será fácil, dijo ella finalmente, sin mirarlo. Roberto dejó escapar un respiro amargo. Nada que valga la pena lo es. Carmen frotó sus sienes con los dedos, agotada. Voy a necesitar tiempo para explicarles esto. No van a aceptarte de inmediato. Roberto desvió la mirada hacia la dirección en la que habían desaparecido sus hijos. No espero que lo hagan. Ella finalmente lo miró. Entonces, ¿qué esperas? Él tardó un segundo en responder. Conocerlos. Y con esa simple palabra, Carmen supo que nada de lo que dijera podría disuadirlo. Roberto Herrera no era un hombre que se rendía fácil. El altavoz del aeropuerto anunció finalmente la salida del vuelo a Monterrey. Roberto subió al avión con un torbellino de pensamientos. Tomó asiento en primera clase y, sin pensarlo demasiado, sacó la primera carta de su maletín, la de Miguel. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que ya conociste a tu padre. Roberto tragó saliva. Sé que es difícil de entender, y sé que es injusto que hayas crecido sin respuestas, pero quiero que sepas que nunca fue porque él no te quiso, sino porque yo decidí que lo mejor era no decírselo. Cerró los ojos un momento. Carmen había tomado esa decisión sola. Y él no pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Volvió a la carta. Cuando te veo analizar un tablero de ajedrez, veo a Roberto calculando ángulos en su mesa de dibujo. Ambos piensan con lógica, ambos buscan siempre la mejor jugada, pero la vida no es un juego que se gana con estrategia, Miguel. Roberto bajó el papel. No podía seguir leyendo, no ahora. Guardó la carta en su maletín y apoyó la cabeza contra el asiento. Cerró los ojos, pero su mente no dejaba de repetir la misma imagen una y otra vez. Miguel, Daniel, Jorge, tres nombres que habían sido solo un sueño lejano en su juventud, tres vidas que ahora eran su realidad, y por primera vez en años, Roberto Herrera no tenía un plan. El avión aterrizó en Monterrey bajo un cielo nublado. Roberto salió de la terminal con su maletín en una mano y el teléfono en la otra, respondiendo algunos correos. Su chofer lo esperaba en la salida, pero antes de subir al auto,
sus ojos captaron un grupo de estudiantes que caminaban en la dirección opuesta, y entre ellos estaban sus hijos. Los tres caminaban juntos, aunque Daniel mantenía las manos en los bolsillos con la expresión endurecida. Miguel hablaba con alguien, probablemente discutiendo sobre alguna estrategia de ajedrez, y Jorge lo seguía con la mirada distraída. Roberto sintió un peso extraño en el pecho. No iba a acercarse, no todavía. Sabía que el primer movimiento en esta partida no le correspondía a él, pero no podía evitar preguntarse cuánto tiempo tendría que esperar antes de que ellos decidieran jugar la siguiente jugada. La mañana en Monterrey amaneció con un cielo gris y nubes pesadas que amenazaban con lluvia. Desde la ventana de su habitación en el Hotel Señora Millennium, Roberto observaba la ciudad extendiéndose bajo él. Monterrey siempre le había parecido un símbolo de crecimiento y progreso, un lugar donde las oportunidades surgían de la nada y se elevaban como los rascacielos que dominaban su skyline. Pero ahora, por primera vez, su mente no estaba en edificios ni en inversiones. Estaba en ellos. Miguel, Daniel, Jorge, tres nombres que había repetido en su cabeza tantas veces la noche anterior que ahora parecían estar grabados en su piel. Había repasado cada expresión, cada gesto que vio en el aeropuerto. Y aunque todos reaccionaron de manera diferente, había algo que los tres compartían: la confusión. Él también estaba confundido. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Lo único que sabía con certeza era que no iba a desaparecer. No ahora, no después de haberlos visto. Suspiró y revisó su reloj. Su primera reunión del día con los inversionistas era en 3 horas. Tiempo suficiente para averiguar algo más sobre ellos. Se sirvió una taza de café y encendió su laptop. Tecleó el nombre de Miguel en el buscador. Miguel Velasco Herrera, campeón nacional juvenil de ajedrez. El artículo apareció en cuestión de segundos. Miguel no solo era bueno en ajedrez, era el mejor. Había ganado torneos desde los 10 años, representando al Tecnológico de Monterrey en competencias internacionales. Su historial de victorias era impecable. Roberto apoyó los codos sobre la mesa, repasando cada línea del artículo con atención. No le sorprendía. Miguel analizaba el tablero con la misma precisión con la que él analizaba los planos de sus edificios. Cerró la laptop y tomó su teléfono. «Marcos, ¿sigues en Monterrey?». Su socio en la ciudad respondió con rapidez. «Sí, compadre, ¿qué pasa?». Roberto se pasó una mano por el rostro. «Necesito que averigües algo. Hay un torneo de ajedrez hoy en el TEC. Quiero saber si Miguel Velasco Herrera está participando». Hubo un breve silencio antes de que Marcos soltara una carcajada. «¿Me estás diciendo que el gran Roberto Herrera ahora está interesado en el ajedrez?». Roberto sonrió de lado. «Solo consigue la información. Dame 10 minutos». Colgó, salió al balcón con el café aún caliente entre sus manos. Desde ahí podía ver parte de la ciudad, los edificios que había ayudado a diseñar. Pero por primera vez en mucho tiempo, su obra arquitectónica no le importaba. 10 minutos después, su celular vibró. Mensaje de Marcos. «Sí, tu hijo está jugando el torneo. Primera ronda, a las 11. ¿Quieres que le consiga una invitación VIP al evento?». Roberto leyó la palabra «tu hijo» y sintió que algo se agitaba en su pecho. Tecló una respuesta rápida. No quiero que sepa que estoy ahí», porque por más que quisiera acercarse, aún no sabía si Miguel estaba listo para escucharlo. 1 hora después, Roberto estaba sentado en la última fila del auditorio del Tecnológico de Monterrey. No era difícil pasar desapercibido en un torneo de ajedrez. Nadie hablaba, nadie hacía ruido. Todos estaban concentrados en los tableros, en las jugadas, en los movimientos calculados. Y ahí estaba Miguel, sentado en el escenario, con su camisa azul impecablemente planchada, el cabello oscuro peinado hacia atrás, y una mirada fría y calculadora en sus ojos. Su contrincante, un chico del campus Guadalajara, se veía nervioso, pero Miguel no. Miguel estaba completamente inmerso en el juego. Roberto lo observó en silencio, maravillado por la intensidad con la que su hijo analizaba cada movimiento.
Era exactamente el mismo nivel de concentración que él tenía cuando diseñaba. El reloj de ajedrez marcaba los segundos con un sonido seco. Miguel tomó su alfil y lo deslizó sobre el tablero con un movimiento preciso. Su oponente frunció el ceño. Pasaron algunos segundos de tensa espera, y luego, el chico de Guadalajara dejó caer su cabeza en señal de derrota. El árbitro levantó la mano. Mate en 3 movimientos. Miguel Velasco Herrera avanza a la siguiente ronda. Los aplausos fueron discretos, como dictaban las reglas del ajedrez. Pero Roberto sintió una ola de orgullo que no esperaba. Su hijo era brillante. Sonrió levemente, observando cómo Miguel estrechaba la mano de su oponente con cortesía. Había algo en la forma en que se levantó, en la seguridad con la que caminó fuera del escenario, que le recordó demasiado a sí mismo. Él también solía caminar así cuando tenía su edad. Miguel bajó del escenario y se dirigió hacia el pasillo lateral donde lo esperaban sus compañeros. Se quitó la chaqueta y revisó su celular. Roberto lo vio teclear algo rápidamente y segundos después su propio teléfono vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo con el corazón latiéndole con fuerza. Mensaje de Miguel: sé que estuviste en el torneo. ¿Cuánto tiempo planeas seguir observando sin decir nada? Roberto parpadeó, sorprendido. Miguel lo había notado. Por supuesto que lo había notado. Sonrió de lado. Tal vez el juego apenas estaba comenzando. La tarde en Monterrey estaba sofocante. A pesar de las nubes grises que se acumulaban sobre la ciudad, el calor seguía golpeando con fuerza. Desde las gradas del estadio del Tecnológico, Roberto se pasó una mano por la nuca, tratando de absorber cada detalle de lo que tenía frente a él. Un campo de fútbol perfectamente marcado, 2 equipos juveniles calentando antes del partido. Y, en el centro del campo, con una camiseta azul ajustada y un porte imponente, Daniel, el hijo que lo odiaba. Roberto no estaba seguro de que lo había llevado ahí exactamente. Tal vez la culpa, tal vez la necesidad de entenderlo mejor. Pero cuando Marcos le avisó que Daniel tenía un partido importante esa tarde, no lo pensó demasiado antes de acudir. No iba a cometer el error de ausentarse otra vez. Desde la banca, Daniel se inclinó para atarse los cordones de sus tacos Nike. Su expresión era tensa, la mandíbula apretada mientras escuchaba las instrucciones del entrenador. El partido era decisivo, final del torneo interescolar. Campus Monterrey contra Campus Santa Fe. Si ganaban, serían campeones. Daniel inspiró hondo y miró a sus compañeros. Todos estaban listos. Él también. El árbitro pitó el inicio. Roberto, sentado en la tercera fila de las gradas, observó cómo su hijo se movía en la cancha con la precisión de un atleta experimentado. La velocidad, la agilidad. Ese instinto que solo tenían los delanteros que nacieron para marcar goles. Y Daniel era uno de ellos. A pesar de la intensidad del partido, él no perdía la compostura. Era rápido, calculador, agresivo cuando tenía que serlo. Miguel jugaba al ajedrez con la mente. Daniel jugaba al fútbol con el cuerpo. El partido avanzaba sin goles en el marcador. Ambos equipos estaban igualados en técnica y estrategia, pero Roberto notó algo en la forma en que Daniel se movía. No pasaba el balón con facilidad. Quería resolverlo solo, y no lo culpaba. Él también había sido así. Minuto 78, 0-0. Daniel recibió un pase en el medio campo. El entrenador gritó desde la línea de banda: toca la pelota, pero Daniel no tocó. Giró sobre sí mismo, evadiendo a un defensor. Luego, un segundo, los murmullos en las gradas aumentaron. Suéltala, Daniel, gritó uno de sus compañeros. Pero no lo hizo, y Roberto entendió por qué. No quería compartir la victoria, quería hacer el gol él mismo. Quería demostrar que podía hacerlo sin ayuda. Pasó al último defensa con un amague rápido. Le quedó el balón en la pierna derecha, levantó la mirada y disparó. El sonido del impacto retumbó en el estadio. Un silencio de un segundo, y luego, la explosión. El balón voló con una curva perfecta hacia el ángulo superior del arco. El portero se estiró, pero no llegó. Gol. Grito de euforia en las gradas. Sus compañeros corrieron hacia él, abrazándolo. El entrenador saltó de emoción. Daniel se quedó quieto por un segundo,
respirando hondo, sintiendo el eco de su propio corazón latiendo en los oídos, y entonces, levantó la vista. Sus ojos recorrieron la multitud, buscó a su madre, a sus compañeros, a la multitud enloquecida, y luego, sin esperarlo, su mirada se encontró con la de Roberto. Su expresión cambió en un instante, la euforia desapareció, la sonrisa se borró, sus ojos se endurecieron. El partido terminó minutos después. Campus Monterrey, campeón. Pero Daniel no celebró demasiado, se apartó de sus compañeros y caminó hacia las gradas. Roberto, aún sentado, vio cómo se acercaba. La tormenta en su mirada era evidente. ¿Qué haces aquí? Roberto sostuvo su mirada. Vine a verte jugar. Daniel rió con amargura. ¿Ahora te interesa? Siempre me habría interesado si lo hubiera sabido. El silencio fue tenso. Daniel miró hacia otro lado, como si necesitara procesar lo que estaba ocurriendo. Fue un buen gol, dijo Roberto finalmente. Daniel no respondió de inmediato. Luego, con la voz más baja, murmuró, era la única manera de ganarles. Roberto sonrió levemente. Lo sé, yo habría hecho lo mismo. Daniel lo miró con dureza. No significa que te perdone, no lo espero. Se quedaron así, frente a frente, sin hablar. Pero algo había cambiado. No era aceptación, no era perdón, pero al menos, Daniel no se había marchado, y eso, en sí mismo, era un primer paso. El cielo de Monterrey se había oscurecido. La lluvia, que había amenazado toda la tarde, finalmente comenzó a caer en un murmullo constante contra los ventanales del hotel. En su habitación, Roberto sostenía entre sus dedos un vaso con whisky, pero aún no había dado el primer sorbo. No podía dejar de pensar en Daniel, el partido, el gol, la mirada que le lanzó desde el campo, cargada de rabia contenida. Sabía que no sería fácil. Daniel no lo aceptaría de inmediato, quizás nunca lo haría, pero al menos, por primera vez, le había hablado. Eso ya era un avance, un pequeño paso en una carretera que aún parecía interminable. Suspiró y apoyó el vaso en la mesa. Su mirada bajó a su maletín, que aún estaba abierto junto a la cama. Las cartas estaban ahí, esperando. Desde que Carmen se las había entregado en el aeropuerto, solo había leído la de Miguel, y ni siquiera la terminó. Extendió la mano y tomó la de Daniel. Sabía que esa sería la más difícil de leer. Desdobló el papel con cuidado. Daniel, si estás leyendo esto, es porque finalmente la verdad salió a la luz. Y si la verdad ya no puede esconderse, al menos quiero explicarte por qué hice lo que hice. Roberto tragó saliva. Desde que eras un niño, siempre fuiste fuego, determinado, competitivo, incapaz de aceptar la derrota. Te conozco lo suficiente para saber que, al descubrir que te oculté la identidad de tu padre, vas a sentirlo como la peor traición de tu vida. Sí, lo estaba sintiendo. Pero quiero que entiendas algo, aunque ahora no quieras escucharme, no lo hice porque quise hacerles daño. No lo hice porque Roberto fuera un mal hombre. Lo hice porque cuando supe que estaba embarazada, él ya había tomado su camino, y yo sentí que no tenía derecho a cambiarlo. Roberto cerró los ojos. No podía imaginar lo que Carmen debió sentir en ese momento, pero ¿era realmente excusa suficiente? Volvió a la carta. Cuando tenías 8 años, tuviste tu primer torneo de fútbol. Yo estaba en la tribuna, gritándote, apoyándote, pero cuando perdiste, te encerraste en tu cuarto por horas. No querías hablar con nadie. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste después? Roberto frunció el ceño, intrigado. Dijiste, no quiero perder nunca más. Sí, esa era exactamente la clase de cosa que Daniel diría. Hoy, después de tantos años, sé que al descubrir la verdad sobre tu padre, te sientes así, como si hubieras perdido algo, como si te hubieran robado la oportunidad de conocerlo. Y tal vez tengas razón, pero quiero que sepas que si lo hice, fue porque en ese momento pensé que era lo mejor. No porque no quisiera que tuvieran un padre, sino porque no quería que su ausencia doliera más que su presencia. Las manos de Roberto se apretaron alrededor del papel. Ahora que lo conoces, sé que decidirás por ti mismo qué hacer con él, y aunque no sé qué decisión tomarás, quiero que recuerdes algo. Nunca dejes que el orgullo te impida ver lo que realmente importa. Te amo. Y lo siento, mamá.
Roberto soltó un suspiro pesado y dobló la carta con cuidado. Las palabras aún resonaban en su cabeza. Nunca dejes que el orgullo te impida ver lo que realmente importa. El auditorio del Tecnológico de Monterrey estaba casi vacío cuando Roberto llegó. Había sido un impulso, un instinto. Sabía que Jorge tenía una presentación esa noche. Lo había leído en el mensaje de Carmen horas antes, pero no estaba seguro de si debía ir. No hasta ahora. Caminó por los pasillos silenciosos, siguiendo el sonido de un piano, notas suaves, pausadas, una melodía que no reconocía, pero que lo hizo detenerse al instante. Abrió la puerta del auditorio y, ahí, en el escenario, Jorge estaba sentado frente a un piano de cola, solo, practicando. Roberto no quiso interrumpir, se quedó en la entrada, apoyándose contra la pared, observando. Jorge tenía una postura relajada, sus dedos deslizándose sobre las teclas con una naturalidad impresionante. La música tenía una carga emocional intensa, dolor, esperanza, algo que se sentía como una pregunta sin respuesta. Roberto lo escuchó tocar durante varios minutos, hasta que, de repente, Jorge se detuvo. No levantó la mirada del piano cuando habló. ¿Hace cuánto estás ahí? No mucho, respondió Roberto con sinceridad. Jorge suspiró, apoyando los codos sobre las rodillas. No creí que vendrías. Roberto avanzó lentamente hasta el borde del escenario. No estaba seguro de si debía hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Roberto no tuvo que pensarlo demasiado. Porque quiero conocerte. Jorge bajó la mirada a las teclas. No sé cómo se supone que deba sentirme con esto. No tienes que saberlo ahora. Hubo un silencio prolongado. Luego, Jorge deslizó sus dedos sobre el piano y tocó las primeras notas de la misma melodía que estaba practicando antes. Se llama Cartas no enviadas, dijo en voz baja. La compuse anoche. Roberto tragó saliva. ¿Por qué ese nombre? Jorge sonrió apenas. Porque a veces hay cosas que deberían decirse, pero no se dicen. Sus dedos volvieron a deslizarse sobre el piano, y la melodía continuó. Roberto cerró los ojos, dejándose llevar por la música, porque en esas notas, en cada pausa, en cada acorde, podía escuchar todo lo que su hijo aún no se atrevía a decir en voz alta. La noche en Monterrey estaba cargada de humedad, con la lluvia fina empañando las luces de la ciudad. Roberto bajó del auto frente al restaurante La Huerta, un lugar conocido por su cabrito y su ambiente tradicional. Carmen le había enviado la ubicación unas horas antes. Cenaremos aquí a las 8:30, si quieres venir. No era una invitación directa, pero tampoco una prohibición. Era un punto intermedio, una prueba. Al entrar, el olor a leña y especias lo envolvió de inmediato. Miró alrededor hasta encontrar la mesa, en una esquina junto a un gran ventanal. Carmen estaba sentada a un lado, con Miguel a su derecha, Daniel al frente y Jorge al otro lado de la mesa. 3 pares de ojos se levantaron cuando se acercó. Buenas noches, dijo con calma. Miguel asintió con neutralidad. Jorge bajó la mirada, pero Daniel cruzó los brazos con expresión tensa. ¿Qué haces aquí? Carmen suspiró. Lo invité. Daniel soltó una risa seca. Claro, ahora lo invitamos a cenar. La familia feliz. Daniel, advirtió Carmen. Pero el chico solo sacudió la cabeza y se concentró en su vaso con agua. Roberto tomó asiento con naturalidad. No quería forzar nada. No esperaba ser aceptado en un solo día, pero iba a estar ahí. ¿Ya pidieron?, preguntó con calma. Cabrito, respondió Miguel. Cabrito, añadió Jorge. Cabrito, murmuró Daniel, sin mirarlo. Roberto esbozó una leve sonrisa. Entonces, cabrito para todos. El mesero tomó la orden y se retiró. El ambiente en la mesa era espeso, lleno de silencios prolongados y miradas furtivas. Roberto observó cómo Miguel revisaba su teléfono, probablemente buscando información sobre algo relacionado con ajedrez. Jorge tenía una servilleta entre las manos, doblándola y desdoblándola como un tic nervioso. Y Daniel, bueno, Daniel seguía con el ceño fruncido. Carmen fue la primera en romper el silencio. Entonces, ¿qué tal el torneo?, preguntó, dirigiéndose a Miguel. El chico levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Bien,
gané la primera ronda. ¿Contra quién jugaste?, intervino Roberto con naturalidad. Miguel lo estudió por un momento. Contra un chico de Guadalajara. No era malo, pero se arriesgó demasiado en la defensa siciliana. Roberto asintió, recordando lo que había leído sobre ajedrez en los artículos sobre su hijo. ¿Cómo resolviste la partida? Miguel entrecerró los ojos, como si evaluara su conocimiento. Usé la apertura Ruy López. Presioné el centro del tablero hasta que no tuvo más opciones. Roberto sonrió. Buena jugada. Miguel parpadeó, ligeramente sorprendido, pero no dijo nada más. Daniel, en cambio, soltó un resoplido. Genial. Ahora eres un experto en ajedrez. No soy un experto, respondió Roberto con paciencia, pero sé reconocer una estrategia bien ejecutada. Daniel lo miró con escepticismo, pero no continuó el ataque. El cabrito llegó unos minutos después, humeante y con un aroma irresistible. Roberto tomó un trozo con el tenedor, pero antes de probarlo, miró a Jorge. ¿Y tú?, preguntó con suavidad. ¿Cómo te fue en la presentación? El chico se tensó ligeramente. Bien, respondió sin levantar la mirada. ¿Qué tocaste? Jorge jugueteó con su servilleta. Una pieza mía, se llama Cartas no enviadas. Roberto sintió un golpe en el pecho al escuchar el nombre. Hermoso título. Es sobre cosas que la gente nunca dice, pero que deberían decirse, murmuró Jorge. Roberto lo observó con atención. Ese chico hablaba poco, pero cuando lo hacía, decía demasiado. Me hubiera gustado escucharla. Jorge finalmente alzó la mirada. Tal vez algún día. Era lo más cercano a una apertura que había tenido con él. Un pequeño avance. La cena continuó en un ambiente más relajado. Miguel discutió sobre su próxima partida. Jorge habló un poco más de su música y Daniel, aunque seguía distante, al menos participó en la conversación. No era una cena normal. No eran una familia, pero estaban ahí, compartiendo un espacio, un momento. Cuando los platos quedaron vacíos y las tazas de café llegaron a la mesa, Miguel dejó su celular sobre la mesa y miró a Roberto. ¿Por qué arquitectura sustentable? Era la primera pregunta que uno de ellos le hacía de verdad. Roberto apoyó los codos en la mesa y pensó por un momento antes de responder. Porque crecí viendo cómo la ciudad devoraba la naturaleza. Los tres lo miraban con atención. Mi abuelo tenía un terreno en Oaxaca, lleno de árboles. Cuando murió, lo vendieron y construyeron un centro comercial ahí. Jorge frunció el ceño. ¿Te molestó que destruyeran el lugar? Mucho. Miguel asintió lentamente. Entonces, ¿esa es tu forma de compensarlo? Roberto sonrió. Esa es mi forma de cambiarlo. Cuando salieron del restaurante, la lluvia había parado. Se quedaron de pie en la entrada por unos segundos. Carmen miró a los chicos. ¿Nos vamos? Jorge asintió. Miguel guardó su celular. Daniel no dijo nada. Roberto los observó, sintiendo que la noche había sido un pequeño paso hacia algo nuevo. No amistad, no cercanía inmediata, pero algo, y a veces, algo era suficiente para empezar. Antes de irse, Carmen le dirigió una última mirada. Gracias por venir. Roberto sostuvo su mirada. No pienso irme. Carmen asintió, como si finalmente entendiera que hablaba en serio, y sin decir nada más, se fue con sus hijos. Roberto los vio alejarse. 3 sombras que ahora formaban parte de su vida, 3 caminos que, tarde o temprano, terminarían cruzándose con el suyo. El amanecer en Monterrey llegó con un cielo despejado, un contraste absoluto con la tormenta de la noche anterior. Desde la ventana de su hotel, Roberto observaba cómo la luz del sol bañaba los edificios, pintando la ciudad de tonos dorados. Había dormido poco. Las imágenes de la noche anterior seguían repitiéndose en su cabeza. Miguel preguntándole sobre arquitectura sustentable, Jorge hablando sobre su música, Daniel, aunque aún distante, soportando su presencia. No había sido una cena normal, pero tampoco un fracaso. Era un comienzo, un paso más en un camino que aún no sabía a dónde lo llevaría. Suspiró y miró su reloj. En unas horas tenía una reunión con los inversionistas para discutir el nuevo desarrollo en Monterrey. Pero, por primera vez en años, su trabajo no era lo único en lo que pensaba. Tomó su celular y abrió su lista de tareas.
Tenía reuniones programadas, visitas a terrenos, presentaciones, y luego, vio el mensaje que había recibido antes de dormir. Miguel, tengo la siguiente ronda del torneo a las 2:00. Daniel juega otro partido a las 4:00. Jorge tiene un ensayo en el auditorio a las 6:00. No había ninguna invitación directa, solo información, pero eso, en sí mismo, ya era un mensaje. Suspiró y escribió una respuesta rápida: nos vemos allí. La junta con los inversionistas se llevó a cabo en una sala de conferencias con ventanales que daban vista al Cerro de la Silla. Roberto dirigió la reunión con la misma precisión de siempre, presentando cifras, proyecciones y estrategias, pero su mente estaba en otra parte. Cuando terminó la presentación, Marcos, su socio en Monterrey, lo miró con curiosidad. Compadre, hoy estuviste distraído. Roberto cerró su laptop y se pasó una mano por la barbilla. Tengo la cabeza en varias cosas. Marcos cruzó los brazos. ¿Los muchachos? Roberto lo miró sin responder. Marcos sonrió. Sabía que algo había cambiado. Siempre fuiste un cabrón obsesionado con el trabajo. Ahora cancelaste reuniones para ir a torneos y partidos de fútbol. No los cancelé, corrigió Roberto. Solo los reprogramé. Marcos rió. Llámalo como quieras. Pero dime la verdad, ¿te estás quedando más tiempo en Monterrey por ellos? Roberto se quedó en silencio por un momento. Luego, asintió, sí. Marcos lo observó con interés. ¿Y ahora qué sigue? Roberto soltó un suspiro. No lo sé. El auditorio del Tecnológico de Monterrey estaba más lleno que el día anterior. Roberto llegó con tiempo suficiente para sentarse en la última fila y observar a Miguel prepararse para su siguiente partida. El chico se veía sereno, completamente inmerso en su tablero, sus ojos analizando cada posible jugada antes de que su oponente siquiera tocara una pieza. Era impresionante. La estrategia, la paciencia, la frialdad con la que movía cada ficha. Y, sin embargo, Roberto podía ver más allá. Podía notar la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que su pie se movía bajo la mesa, marcando un ritmo casi imperceptible. Miguel no solo jugaba para ganar, jugaba para demostrar algo. La partida duró casi una hora. El resultado fue inevitable. Mate en 4 movimientos, anunció Miguel, con una voz calmada. Su oponente soltó un suspiro y le estrechó la mano. Los aplausos fueron discretos, pero Miguel no pareció necesitarlos. No celebró, no sonrió, solo guardó sus piezas y se levantó con la misma expresión analítica de siempre. Pero antes de salir del auditorio, giró la cabeza ligeramente, y sus ojos se encontraron con los de Roberto. No hubo palabras, no hubo gestos, solo un reconocimiento silencioso. Roberto asintió, y Miguel, tras un breve segundo de duda, hizo lo mismo antes de irse. El partido de Daniel fue completamente diferente. El campo de fútbol vibraba con gritos, con porras y con la intensidad de un equipo que luchaba por mantenerse en la competencia. Daniel estaba en su elemento. Cada pase, cada sprint, cada disparo al arco estaba cargado de energía. Pero Roberto notó algo más. Cada vez que fallaba un pase o erraba un tiro, su frustración crecía. No estaba jugando solo contra el otro equipo, estaba jugando contra sí mismo. El partido terminó con una victoria ajustada. Y, al igual que en el torneo de Miguel, Daniel no celebró demasiado. Salió del campo con la camiseta empapada de sudor, secándose el rostro con una toalla, y cuando vio a Roberto esperándolo en la entrada del vestidor, su expresión cambió. ¿Qué? ¿Ahora también eres fanático del fútbol? Roberto se encogió de hombros. Quería verte jugar. Daniel soltó una risa seca. ¿Para qué? Para conocerte. Daniel entrecerró los ojos. No me conoces, pero quiero hacerlo. Hubo un silencio tenso. Daniel apretó la mandíbula y luego miró hacia otro lado. Mañana tengo otro partido. Lo sé, haz lo que quieras. Y, con eso, se giró y se alejó. Roberto no pudo evitar sonreír, porque, aunque Daniel no lo admitiera, acababa de darle permiso para quedarse. A las 6 en punto, Roberto llegó al auditorio para el ensayo de Jorge. El chico estaba sentado frente al piano, sus dedos recorriendo las teclas con suavidad, probando acordes, explorando melodías.
Roberto se sentó en la primera fila, sin decir nada. Esperó. Jorge tocó una pieza entera antes de notar su presencia. Cuando lo hizo, sus dedos se detuvieron. ¿Viniste? Te dije que vendría. Jorge bajó la mirada a las teclas. Pensé que lo decías por compromiso. Roberto negó. No. Jorge presionó una tecla suelta, dejando que la nota resonara en el aire. Luego, murmuró: voy a tocar una pieza nueva en la presentación final. ¿Cómo se llama? Jorge sonrió apenas. Reconstrucción. Roberto sintió un peso extraño en el pecho. Me gustaría escucharla. Tal vez mañana. Roberto asintió, y por primera vez, Jorge sonrió de verdad. El sol comenzaba a ocultarse tras la sierra cuando Roberto estacionó su auto frente al auditorio del Tecnológico de Monterrey. Había pasado el día dividiendo su atención entre su trabajo y sus hijos, asistiendo a cada una de sus actividades sin que ninguno de ellos lo pidiera explícitamente. Pero ahora, en este momento, sentía que la verdadera prueba estaba por llegar. El ensayo de Jorge no era solo una práctica más. Era su primera gran presentación, el momento en que su música hablaría por él, y Roberto no pensaba perdérselo. Entró al auditorio y tomó asiento en la primera fila, sin hacer ruido. Jorge estaba en el escenario, con su cabello oscuro cayéndole sobre la frente, sus dedos sobre las teclas del piano. El auditorio no estaba completamente lleno, solo había algunos estudiantes y profesores observando en silencio. Pero en cuanto Jorge comenzó a tocar, Roberto sintió que el mundo entero se desvanecía. La música era suave, pero profunda. Cada nota parecía contar una historia, un relato de despedidas y reencuentros, de dudas y anhelos. Jorge no lo miró ni una sola vez mientras tocaba, pero no hacía falta, porque cada acorde contenía algo que Roberto podía reconocer: dolor, curiosidad y, tal vez, solo tal vez, esperanza. Cuando la última nota resonó en el aire, el auditorio se sumió en un silencio absoluto. Luego, los aplausos llenaron la sala. Jorge levantó las manos lentamente del piano y dejó escapar un suspiro. Miró al público, agradeció con una leve inclinación de cabeza y luego, sus ojos encontraron a Roberto. Hubo un instante de duda en su expresión. Luego, hizo algo que Roberto no esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa grande ni exagerada, pero fue real. Roberto sintió un nudo en la garganta. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde que descubrió su existencia, sintió que Jorge lo estaba dejando entrar, aunque fuera solo un poco. Después del ensayo, Roberto lo esperó en la salida del auditorio. Jorge apareció unos minutos después, con su mochila colgada al hombro y las partituras dobladas en una mano. «Tocas increíble», dijo Roberto con sinceridad. Jorge se encogió de hombros. «Gracias». ¿Cómo se llamaba la pieza? El chico lo miró, evaluándolo. «Reconstrucción». Roberto sonrió levemente. «¿Por qué ese nombre?» Jorge bajó la mirada a sus partituras, pasándose la mano por el cabello. «Porque a veces hay cosas que se rompen, y lo único que puedes hacer es intentar reconstruirlas». El peso de esas palabras golpeó a Roberto más fuerte de lo que esperaba, porque sabía que no solo hablaba de la música. Jorge finalmente levantó la vista y le sostuvo la mirada. «Gracias por venir». Roberto sintió algo en su pecho aflojarse. «No me lo perdería por nada». Jorge asintió y comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de irse, giró la cabeza levemente. «Voy a tocarla en la presentación final el próximo sábado». Roberto lo miró con seriedad. «Voy a estar ahí». Jorge no dijo nada más, solo siguió caminando hasta perderse en la noche. Y Roberto, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado un paso en la dirección correcta. La mañana en Monterrey amaneció cálida y despejada, pero para Roberto, el clima era lo de menos. Su mente seguía enredada en los pensamientos de la noche anterior, en la música de Jorge y en la forma en que, por primera vez, sintió que uno de sus hijos estaba dispuesto a dejarlo entrar en su mundo. Pero aún faltaban dos más, y con Daniel, las cosas seguían siendo un campo de batalla. Lo comprobó cuando llegó al partido esa tarde. Desde las gradas, Roberto observó a Daniel en el campo de fútbol. El chico estaba tenso, más de lo habitual. Su equipo ganaba 2-1,
pero él no celebraba los goles ni compartía con sus compañeros. Jugaba con rabia cada vez que recibía el balón. Lo retenía demasiado tiempo, intentaba driblar a demasiados jugadores, no confiaba en su equipo, como si intentara demostrar que podía ganar el partido por sí solo, y en el minuto 85, lo pagó caro. En un intento por hacer una jugada individual, perdió la pelota. El equipo rival aprovechó el contraataque y marcó el empate. Daniel se quedó quieto en el campo, con las manos sobre las rodillas y la mandíbula apretada. El silbato sonó segundos después. Final del partido. 2-2. Daniel pateó el césped con furia antes de marcharse al vestidor. Roberto lo esperó afuera. Sabía que no era el mejor momento, pero también sabía que Daniel no escaparía de esto. El chico salió con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor, aún con el ceño fruncido. Lo vio y chasqueó la lengua. ¿Qué? ¿Ahora también vas a darme consejos de fútbol? Roberto cruzó los brazos. No, pero sí puedo decirte que el fútbol es un juego de equipo. Daniel bufó. Gracias por la lección, Guardiola. Intentó alejarse, pero Roberto no lo dejó ir tan fácil. Sé lo que intentabas hacer. Daniel se detuvo en seco. ¿Sí? Ilumíname. Querías ganar tú solo. El chico giró sobre sus talones y lo fulminó con la mirada. ¿Y qué? Roberto mantuvo la calma. El problema es que así no se gana. ¿Y tú qué sabes? Espetó Daniel. Toda tu vida has hecho lo mismo. Construiste un imperio solo, sin nadie que te frenara, sin pedir ayuda. ¿Ahora vienes a decirme que jugar solo está mal? El golpe lo tomó por sorpresa, porque en el fondo, Daniel tenía razón. Durante años, Roberto había hecho exactamente eso, pero lo que Daniel no veía era que esa forma de vivir tenía consecuencias. No quiero que cometas mis errores, dijo con sinceridad. Daniel soltó una risa sin humor. Llegas 16 años tarde para preocuparte por mis errores. Roberto sintió la punzada del reproche. No tenía excusas para eso, no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con el presente. Tal vez sí, admitió, pero todavía estoy aquí. Daniel lo miró con dureza. ¿Por cuánto tiempo? Roberto sostuvo su mirada. El tiempo que ustedes quieran. Hubo un silencio largo entre ellos. Daniel bajó la mirada, respirando hondo. Luego, sacudió la cabeza. No sé si quiero eso, y sin decir más, se marchó. Roberto lo observó alejarse, sintiendo el peso de esas palabras. Daniel aún no estaba listo, y tal vez nunca lo estaría, pero eso no significaba que él dejaría de intentarlo. El sonido de la lluvia, golpeando los ventanales del hotel, acompañaba el silencio de la habitación. Roberto estaba sentado en el escritorio, su laptop abierta, pero no estaba trabajando. Sus pensamientos estaban muy lejos de sus proyectos y sus números. La conversación con Daniel seguía repitiéndose en su cabeza. No sé si quiero eso. No sabía que le dolía más, la rabia en su voz o la verdad detrás de sus palabras. No podía obligarlo a aceptarlo. No podía presionarlo a que lo perdonara. Pero sí podía estar ahí. Suspiró y se pasó una mano por el rostro. La notificación de un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. Miguel, tengo una idea. Roberto frunció el ceño y tecleó una respuesta rápida. ¿Sobre qué? Miguel respondió casi de inmediato. Nos vemos mañana en el café frente al campus. Las 10 alto. No había más explicaciones. Solo una invitación. Roberto sonrió de lado, porque, aunque Miguel no lo dijera directamente, esto era un avance. A la mañana siguiente, llegó al café 5 minutos antes. Miguel ya estaba ahí. El chico tenía su laptop abierta y un café americano a medio terminar. Cuando Roberto se sentó frente a él, Miguel no perdió el tiempo con saludos. He estado investigando sobre tus proyectos. Roberto arqueó una ceja. ¿Sí? Miguel giró la pantalla de su laptop hacia él. Tienes un desarrollo en Monterrey en fase de planeación. Un conjunto de departamentos sustentables. Roberto asintió. Correcto. Miguel entrelazó los dedos sobre la mesa. Quiero trabajar en él. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Trabajar? No como arquitecto, obviamente, dijo Miguel con un deje de impaciencia, pero quiero entender cómo funcionan tus proyectos. Ver cómo se diseñan desde cero.
cómo se toman las decisiones. Roberto lo estudió por un momento. ¿Por qué te interesa? Miguel exhaló, como si le costara admitirlo. Porque quiero conocer tu mundo. Esas palabras hicieron que algo en el pecho de Roberto se aflojara. No lo decía de manera emocional, no lo adornaba con grandes discursos, pero estaba dando un paso hacia él. Roberto sonrió levemente. Está bien. Miguel alzó la mirada. ¿En serio? ¿En serio?, asintió Roberto. Si quieres entender cómo funciona, te lo enseñaré. Miguel asintió lentamente, como si procesara la respuesta. Bien, Roberto tomó su taza de café. Mañana te llevaré al sitio de construcción. Perfecto. Y así, con un acuerdo tan simple, se cerró la brecha entre ellos. No eran padre e hijo aún, no en el sentido completo, pero estaban construyendo algo, y eso era suficiente para empezar. Por la tarde, Roberto recibió otro mensaje inesperado, esta vez, de Jorge. ¿Tienes tiempo hoy? Roberto respondió sin dudar. Siempre. Minutos después, estaba en el auditorio del Tecnológico. Jorge lo esperaba junto al piano, con una hoja de partituras en la mano. Voy a tocar una nueva pieza el sábado, dijo sin rodeos. Roberto se apoyó contra la butaca más cercana. ¿Cómo se llama? Jorge lo miró por un momento antes de responder. Reconstrucción. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me gusta el título. Jorge sonrió de lado. Creo que te gustará la música también. Se sentó en el piano y comenzó a tocar. Las notas eran suaves al principio, pero poco a poco crecían en intensidad. Era una pieza llena de emociones, dolor, esperanza, curiosidad. Era la historia de alguien que intentaba reconstruir algo que nunca tuvo. Cuando terminó, dejó las manos sobre las teclas y exhaló. Roberto, sin darse cuenta, había contenido la respiración durante toda la canción. Es hermosa, murmuró. Jorge se encogió de hombros. Es lo que siento. Roberto no preguntó más, porque en esas notas, en cada pausa, en cada acorde, podía escuchar lo que su hijo aún no se atrevía a decir en voz alta. La noche cayó sobre Monterrey, y Roberto volvió al hotel con una sensación extraña. Las cosas estaban cambiando. Miguel quería aprender de él. Jorge estaba compartiendo su mundo, y Daniel, bueno, Daniel aún estaba lejos, pero la diferencia era que, ahora, Roberto sabía que el tiempo no era su enemigo. Solo tenía que seguir construyendo, poco a poco, paso a paso. El sitio de construcción estaba en plena actividad cuando Roberto y Miguel llegaron. Camiones transportaban materiales, ingenieros caminaban con planos en mano y el sonido de herramientas resonaba en el aire. Para Roberto, era una escena familiar. Para Miguel, era un mundo completamente nuevo. El chico miraba todo con atención, con los ojos afilados de alguien que analizaba cada detalle. Impresionante, murmuró. Roberto sonrió levemente. Este será el primer complejo habitacional con jardines verticales autosustentables en Monterrey. Miguel arqueó una ceja. ¿Jardines verticales? Roberto señaló una estructura en construcción. Vamos a integrar paredes vivas en la fachada. Funcionarán como filtros naturales de aire, reguladores de temperatura y espacios de biodiversidad en medio de la ciudad. Miguel asintió lentamente, absorbiendo la información. Entonces, no solo construyes edificios. También tratas de compensar lo que la ciudad destruye. Roberto lo miró con interés. Exactamente. El chico sonrió levemente, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Tiene sentido. Caminaron juntos por el sitio de construcción. Roberto le explicó cómo funcionaban los cimientos, la estructura del acero, la importancia de los materiales sustentables. Miguel hacía preguntas precisas, inteligentes. Si esto es tan eficiente, ¿por qué no se aplica en todas partes? Porque aún hay demasiados intereses económicos detrás de la construcción tradicional, explicó Roberto. Es más barato hacer edificios convencionales que sustentables. ¿Y por qué tú lo haces? Roberto se detuvo y lo miró con seriedad. Porque si nadie empieza el cambio, nunca habrá cambio. Miguel lo observó por un momento. Luego asintió. Eso me gusta. Fue una afirmación simple, pero para Roberto, significaba mucho más. Horas después, cuando terminaron el recorrido,
Miguel sacó su celular y revisó la hora. Tengo que irme. ¿Torneo? Sí, la final es en 2 días. Roberto sonrió. Ahí estaré. Miguel lo miró por un momento antes de responder. Lo sé, y con esa simple frase, Roberto entendió que había cruzado una barrera con él. No estaba seguro de que tan lejos había llegado, pero al menos Miguel había dejado de verlo como un extraño. Ahora era parte de su mundo. Más tarde, sentado en su oficina en Monterrey, Roberto abrió su laptop y revisó los planos del proyecto. Algo le faltaba. Pasó los ojos por los diseños, buscando una manera de hacerlos aún más significativos. Entonces, tuvo una idea. Tomó un lápiz y empezó a hacer anotaciones en los planos. Un jardín vertical, uno en cada torre, uno para cada hijo, 3 jardines, cada uno con un diseño diferente, reflejando la personalidad de Miguel, Daniel y Jorge. Uno representando la estrategia y la lógica. Otro, la pasión y la determinación. Y el último, la creatividad y la sensibilidad. Era su forma de plasmar su historia en algo tangible, su forma de demostrarles que, aunque había llegado tarde, estaba aquí para quedarse. El sábado, llegó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría las calles de Monterrey. Roberto estaba de pie en la primera fila del auditorio, esperando a que Jorge apareciera en el escenario. El lugar estaba lleno, con estudiantes, profesores y familias ansiosas por escuchar la presentación final. Y entonces, él apareció. Jorge caminó hacia el centro del escenario con una calma casi ensayada. Llevaba una camisa blanca y pantalón oscuro, su postura relajada pero firme. Se sentó frente al piano, tomó aire y dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas. La música comenzó. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas. Luego, la melodía creció. Era una pieza llena de emociones, como una conversación sin palabras. Roberto cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido lo envolviera. Podía escuchar la historia en la música, un inicio incierto, un camino lleno de dudas, un intento de reconstrucción, y, finalmente, una resolución. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el auditorio se sumió en un silencio absoluto. Luego, los aplausos estallaron. Roberto se puso de pie sin pensarlo 2 veces, aplaudiendo con fuerza. Jorge inclinó la cabeza en agradecimiento, pero antes de salir del escenario, miró directamente a Roberto y sonrió. Fue una sonrisa real, una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Después del concierto, Roberto esperó en la entrada del auditorio. Jorge apareció minutos después, con su mochila al hombro y las partituras en la mano. «Tocaste increíble», dijo Roberto. Jorge se encogió de hombros, pero su sonrisa seguía ahí. «Gracias». Hubo un silencio breve. Luego, Jorge miró a Roberto y preguntó, «¿Cuánto tiempo te quedarás en Monterrey?». La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que uno de ellos la hacía. «El tiempo que ustedes quieran», respondió con sinceridad. Jorge asintió lentamente, como si procesara esas palabras. Luego, con voz baja, dijo, «Sería bueno que te quedaras un poco más». Roberto sintió algo cálido en el pecho. «Lo haré». Jorge sonrió una vez más antes de despedirse. Y en ese momento, Roberto supo que había ganado algo más valioso que cualquier edificio que hubiera construido en su vida. Horas más tarde, estaba de regreso en su oficina, revisando los planos del proyecto en Monterrey. Los 3 jardines verticales estaban ahí. Uno para Miguel, uno para Daniel, uno para Jorge. Su legado, su forma de plasmar su historia en algo tangible, de demostrarles, sin palabras, que siempre serían parte de él. Un mensaje llegó a su celular. Era de Miguel. «Felicidades. Se aprobó la construcción del proyecto. Buen trabajo». No había más, pero no hacía falta, porque en esas palabras, en esa breve felicitación, había algo más grande: aceptación, conexión, un paso más en la dirección correcta. La mañana siguiente, mientras tomaba su café, recibió otro mensaje inesperado, esta vez, de Daniel. «Mañana tenemos la final. Haz lo que quieras». Roberto sonrió, porque lo entendió perfectamente. Era una invitación. Era su forma de decirle que,
aunque aún no estuviera listo para aceptarlo por completo, tampoco lo quería fuera de su vida, y eso, para Roberto, era suficiente. Por ahora, un año después, las cosas habían cambiado. Miguel comenzó su carrera en medicina, Daniel decidió estudiar periodismo deportivo, Jorge ingresó a la Facultad de Arquitectura, pero siguió con la música, y Roberto seguía en sus vidas, no como un desconocido, no como una sombra del pasado, sino como su padre. Un padre que, aunque llegó tarde, decidió quedarse. La historia no siempre se trata de cómo empieza, sino de lo que decides hacer con ella. ¿Alguna vez han tenido una segunda oportunidad para construir algo nuevo? Cuéntenme en los comentarios.